Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un video más de Friocool Refrigeración. Hoy vamos a ver un video bastante interesante, corto pero no menos importante, de cómo medir el capacitor de un aire acondicionado en funcionamiento con el aire encendido. Así que bueno, lo que vamos a hacer primeramente es tomar unas lecturas, después lo vamos a multiplicar y después lo vamos a dividir. Una de las cosas que yo les dejo para que lo hagan con toda la seguridad es que estos tapones que traen los multímetros no se los quiten. En este caso este es de rosca, como pueden ver, para que salga, y si lo giro, entonces siempre tengan el protector que traen las pinzas para que esto no le cree un cortocircuito al momento de tomar las mediciones en tiempo real con el voltaje. Así que bueno, vamos a encender la máquina, vamos a bajarle la temperatura en el control para que arranque y así nosotros poder tomar las lecturas correctas. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y vamos allá. Ahorita lo primero que vamos a hacer es tomar la medición en el cable amarillo o en el hermético del capacitor, y allí vamos a tener un amperaje. Primeramente, ese amperaje que nos dé el resultado en nuestro multímetro lo vamos a multiplicar por 2652 si estamos trabajando con frecuencias de 60 Hz. Entonces, después que nosotros tengamos el resultado de nuestro amperaje por 2652, vamos a realizar una medición de voltaje entre el común y el hermético de nuestro capacitor con el aire acondicionado funcionando, ¿ok? Una vez que nosotros tengamos también el resultado del voltaje entre el común y el hermético, vamos a dividirlo por el resultado que nos dio en el amperaje multiplicado por 2652, ¿ok? Entonces, vuelvo y le repito, el amperaje multiplicado por 2652 lo vamos a dividir por el voltaje que nos dio en el común y el hermético. Así que bueno, ahorita vamos a bajarle la temperatura en nuestro control para que este aire acondicionado arranque y poder hacer esa medición en tiempo real con el aire funcionando. Así que bueno, vamos para allá. Ok, ya ahorita entonces vamos a tomar lectura de amperaje en el hermético, y como podemos apreciar tenemos 4.7. Este es un capacitor de 40 microfaradios más 5. Ahora lo vamos a pasar a voltaje y vamos a tomar lectura del común y del hermético. Como podemos apreciar tenemos 321 voltios. Con ese voltaje vamos a dividirlo por el resultado que nos dé en el amperaje multiplicado por 2652. Así que bueno, vamos allá y ahorita entonces vamos a saber si ese resultado es de nuestro capacitor de 40 que nos dice allí. Cabe destacar que esto es para cuando estamos trabajando con 60 Hz, ya que si trabajamos con 50 Hz lo vamos a tener que multiplicar por 3183. Así que bueno, queridos amigos, vamos a sacar el resultado. Aquí lo pueden ver en pantalla y es efectivamente el resultado que necesitamos saber para saber en funcionamiento un aire acondicionado si su capacitor está en el rango sin desconectar la electricidad. Ok, queridos amigos, y ustedes se preguntarán de dónde sale esta fórmula. Esta fórmula sale de la ley de Ohm de corriente alterna y de la fórmula matemática para despejar la reactancia capacitiva. Así que bueno, queridos amigos, si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y comparte, amigos. Será hasta la próxima.